Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con Ahí la está. Ok. disertación del doctor Edgar Segura, que es cirujano cardiólogo, miembro actual de la Asociación Internacional de Cirujanos del Pie Diabético e Infecciones de Pie Diabético de El Salvador, miembro actual de AMEXPID, y su tema es infecciones del pie diabético. Aparte es fellow en la Sociedad de México de Pie Diabético. Comenzamos con la charlita y lo dejamos al doctor Edgar Rafael Segura, que nos va a dar su charlita hoy. Le agradecemos por su presencia, agradecemos también la presencia de Federico Saldarini, de Claudia y de todos los presentes. Lo dijo con sus alumnos o eh, este, su público, sus colegas, los Es- participantes. sí, para mí es un honor de poder transmitir el conocimiento que tenemos ahí. Un saludo a ustedes que son maestros, ¿verdad? Y a todos los participantes. Vamos a hablar de un tema bien apasionante, que son las infecciones en el pie diabético, ¿verdad? Que es el pan de cada día de nuestros hospitales. Sabemos que la población mundial, la diabetes es una pandemia y que esto es algo de que todos los días nos aqueja y que es motivo de amputaciones. Ay, ok, Pero bárbaro. ok, muchas gracias. Eh, Sabemos que el pie diabético es resultado de una diabetes no controlada y puede manifestarse como una infección grave, asepticemia, ¿verdad? Que amerita debridamiento quirúrgico. Se puede presentar como un pie isquémico severo que necesita revascularización en el caso de que esté infectado. Inicialmente se trata el proceso infeccioso. Y tenemos también el pie de Charcot. ¿Verdad? El pie de Charcot, esto es lo que llaman el ataque agudo del pie diabético, ¿verdad? Es la infección, pie isquémico y el pie de Charcot. Ya todos ustedes, pues, tienen el conocimiento, pero que es el resultado de una diabetes más mal controlada. Eh, Tenemos nosotros que el pie diabético, la definición es un síndrome complejo caracterizado por diversos grados de gravedad, por decirlo así. Infección, isquemia, neuropatía, que pueden ser la infección y la isquemia de leve a moderada a grave, y el edema puede ser eh, localizado, puede ser bilateral, ¿verdad? Bilateral en el caso, nosotros cuando tenemos un edema bilateral en un paciente con un pie diabético o con dos pies diabéticos, con los dos pies, eh, cuando es bilateral y solo hay un pie comprometido, tenemos que pensar en una afección sistémica, ya sea hígado, riñones o corazón. Y es una destrucción extensa de tejidos blandos en profundidad, zonas que pueden causar amputación o muerte en los pacientes con diabetes. Ahí tenemos las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. La aguda, pues el coma, la cetoacidosis, la hipoglicemia, la hiperglicemia. Y las crónicas, las macrovasculares. eh, la Asociación Americana de Diabetes la clasifica como a la diabetes como una enfermedad cardiovascular. Entonces puede afectar coronarias, puede afectar eh, vasos sanguíneos periféricos y puede también afectar los vasos sanguíneos cerebrales. Y las microvasculares tenemos la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética. Cuando nosotros tenemos un paciente con neuropatía, tenemos que pensar en una nefropatía o una retinopatía. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una enfermedad macrovascular, que tenemos gangrena, tenemos que pensar en afección de las coronarias o afección de las arterias cerebrales. Ahí tenemos lo que mencionábamos anteriormente y la diabetes es causa de ceguera, insuficiencia renal,
y neuropatía, ¿verdad? También de accidentes cerebrovasculares, de infartos y de amputación de las extremidades. Para reducir las complicaciones de la diabetes, dice la Asociación Americana de Diabetes, tenemos que controlar la glicemia, la presión arterial, los lípidos y hay que usar actualmente agentes que disminuyen el riesgo cardiovascular y renal en la actualidad. O sea, modificar el estilo de vida. Allá en Boston, en Massachusetts, está una clínica que es la clínica Jolin, donde dicen que el paciente que es diabético que está controlado es igual que un paciente no diabético y que puede no llegar a tener las complicaciones que tiene el paciente diabético normal, ¿va? Que no se controla. Entonces, el abordaje tiene que ser integral, tenemos que verlo, tenemos que hacer una historia clínica, tenemos que ver cuánto tiempo tiene de evolución de la diabetes, porque después de 10 años de diabetes, pero lo que dicen en Canadá y en los Estados Unidos es que hay un retardo en el diagnóstico de la diabetes entre 4 y 12 años. Entonces, cuando el paciente llega que dice tengo 4 años, es porque puede tener más tiempo porque no se ha estado checando, ¿va? Entonces, cuando el paciente llega al consultorio, lo que hay que hacer con un pie diabético es hacerle una historia clínica, tomar la presión arterial, auscultarlo, pulmones, corazón, checarle su glicemia y también hay que algunas veces tomar radiografía del miembro afectado y además de eso, pues hay que hacerle un estudio neurológico, un estudio vascular, un estudio dermatológico, ¿verdad? Porque tenemos que examinar los dos pies, ¿verdad? El paciente cuando llega con un pie afectado tenemos que examinarlo el otro porque el otro tiene que estar dañado. ¿Me estás oyendo, Adriana? Sí, Ok, ok. Entonces, estamos escuchando atentamente. ok. Entonces, la infección se clasifica como una invasión y multiplicación en los tejidos del huésped, ¿verdad? Que produce una respuesta inflamatoria y extracción tisular. Los síntomas están enmascarados por neuropatía, inmunodeficiencia y enfermedad vascular. La infección se disemina de las áreas de mayor presión a las áreas de menor presión. O sea, sabemos porque a través de la biomecánica del pie, ¿verdad? Que tenemos ahí el triángulo de propulsión, ahí en esa gráfica que está ahí, que por la cabeza del primero, del quinto y del primer dedo, y el triángulo de apoyo, que es la cabeza del primero, del quinto y el calcáneo. Entonces, ahí nosotros tenemos unos compartimientos, ¿verdad? Tenemos el compartimiento en el pie, el dorsal, el interóseo, el plantar que se divide en central, lateral y medial. Entonces, cuando este compartimento se inflama, puede dar lo que se llama el famoso síndrome compartimental, que hay un aumento de la presión, compresión de los vasos sanguíneos, y eso puede llevar a una necrosis tisular. Entonces, podemos confundir un pie infectado con un pie isquémico, que era lo que hablábamos al principio, que se presenta. Tenemos que tener mucho cuidado porque ahí puede haber una fascitis necrotizante, ¿verdad? Ahí están los compartimientos, es importante, por eso es que al paciente hay que ponerlo en reposo. Entonces, la diseminación cuando comienza un proceso infeccioso, se hace de un compartimiento a otro, ¿verdad? Y también en forma ascendente, o sea, se puede propagar si el paciente anda caminando y puede comprometer los compartimientos de la pierna, que ahí los tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros encontramos un paciente con una infección del pie y tenemos un área eritematosa a nivel de la pierna y tenemos contenido líquido ahí o de pus, tenemos gas en la radiografía, tenemos que tomar en cuenta que pues ya existe una gangrena húmeda, ¿verdad? Y que eso se ha diseminado, propagado hacia los compartimientos de la pierna, el compartimento posterior, el compartimento anterior, el compartimento lateral, el compartimento posterior. Cuando esto ocurre, pues ya generalmente el paciente está séptico, tiene respuesta inflamatoria sistémica, ¿va? Tiene fiebre, taquicardia, está séptico. Entonces, ese paciente, si llega a la pierna, hay que apuntar arriba de la rodilla, ¿va? Ahí tenemos lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Y tenemos que recordar la vascularidad del, de los miembros inferiores, ¿verdad? Por dónde comienza, porque algunas veces hay que hacer
exámenes de eh, ultrasonido, examen para determinar el grado de afectación, ¿verdad? Pero con nosotros comenzamos con el índice tobillo-brazo, con la presión sistólica del tobillo y también hay que ver con lo que es la tensión transcutánea del oxígeno, que es lo que ve la clasificación de Wi-Fi, que vamos a ver más adelante. ¿Verdad? Nosotros tenemos que definirlo, el pie si es neuropático, isquémico, si es neuroisquémico, ¿verdad? Si es un pie infectado, tenemos que definirlo cuando llega, porque lo primero que hay que hacer es que hay que hacer un examen cardiovascular al paciente. Tenemos que también tomarle algunas veces un electrocardiograma si está demasiado infectado, ¿verdad? El pie y no, el procedimiento no lo vamos a hacer ambulatorio, sino que vamos a tener necesidad de hospitalizarlo, ¿verdad? Y en la clasificación ahí, pues tenemos varias clasificaciones, ¿verdad? Pero a la cabeza las que se utilizan es la clasificación de Wi-Fi, la clasificación San Elian, la de Simbades para ver, referirse entre un grupo interdisciplinario de médicos tratantes o de personal tratante del pie diabético. Ahí tenemos nosotros en la Diabetes Food Bar y la guía de la ISDA, de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas. Tenemos que aprender a clasificar el tipo de infección, ¿va? Si no tiene eritema, pues solo hay salido de pus. Bueno, eh, tenemos, si el eritema es menor de 2 centímetros, es una infección leve. Si es mayor de 2 centímetros, es moderada. Y si es mayor de 2 centímetros, pero tiene sintomatología sistémica, ese paciente tiene una infección grave, ¿verdad? Entonces, es importante clasificarlo de esa forma, ¿va? Ahí tenemos lo que repetíamos anteriormente, ¿verdad? Eh, las infecciones en el pie diabético son un tema frecuente de discusión médica, de atención, y es la causa más frecuente de hospitalización que requieren cuidado de heridas, terapia antimicrobiana, intravenosa, intervenciones quirúrgicas, ¿verdad? Entonces, este paciente necesita algunas veces ingresarse para con su control glicémico y control de las comorbilidades que el paciente tiene. El paciente puede llevar con problemas cardíacos, con problemas renales, con problemas hepáticos. Las infecciones del pie diabético afectan tejidos blandos, huesos, vasos sanguíneos. Puede haber una mezcla de todo. Eh, Podemos tener en los tejidos blandos celulitis, abscesos, necrosis, en los huesos osteitis, osteomielitis, y en los vasos sanguíneos vasculitis que llevan a trombosis y a necrosis, que lo podemos confundir con un problema vascular. Tenemos que determinarlo porque tenemos que nosotros hacer los debridamientos cuando el paciente llega de inmediato para evitar que esas infecciones se diseminen. Un pie infectado se debe realizar la intervención quirúrgica aun cuando el paciente no haya sido valorado por el cirujano vascular, removiéndose inmediatamente el foco infeccioso para descomprimir las zonas afectadas. O sea, hay para evitar el famoso síndrome compartimental, ¿verdad? Que aumenta la presión y produce isquemia, ¿verdad? El cirujano debe tener presentes los puntos de reparo anatómicos, ¿verdad? La división del pie en los compartimentos y la forma de diseminación de las infecciones según la localización de la puerta de entrada. Tenemos que conservar, según la biomecánica del pie, pues la cabeza del primero y del quinto y la zona del calcáneo, aunque solo con el retropié nosotros podemos desplazarnos, al igual que los pingüinos. Eh, entonces, nosotros tenemos que hacerle énfasis al paciente de que el hecho de que vaya a perder parte de su pie no quiere decir que no puede volver a caminar, ¿verdad? Que tenemos que ser económicos en las amputaciones menores, ¿verdad? El diagnóstico de la infección es clínico y se basa en síntomas, ¿verdad? De acuerdo a lo que hablamos de lo que dice la, la guía de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas y el Diabetes Pudva. Eh, Ahí tenemos nosotros los pasos, el primero nivel de atención, cuando llegan del podólogo, la atención secundaria en los niveles, en los hospitales de segundo nivel, eh,
donde tenemos las cuatro especialidades, ¿verdad? Cirugía general, pediatría, ginecología obstetricia, medicina interna, que ahí tenemos también endocrinología, y también el tercer nivel sería un centro especializado en pie diabético, donde tenemos ya todo el equipo entre cirujano vascular, el infectólogo, el cardiólogo. Entonces, lo importante es que el podólogo pues aprenda a detectar y cómo derivar rápidamente cuando no se les permite hacer algún procedimiento, ¿verdad? Por asuntos legales o por asuntos de protocolo de las guías que establece cada país, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros lo que hablábamos al principio, el ataque agudo del pie diabético. Lo que es lo que hay que hacer, un control de daño, evitar la contaminación, hay que controlar el sangramiento, hay que estabilizar al paciente para eh, subsecuentemente poderle llevar a una cicatrización adecuada, ¿va? Hay que hacerle énfasis porque estos pacientes la mitad recaen en los siguientes 5 años. Hay que hacerle énfasis en que tiene que consultar de manera temprana, porque lo que ocurre es que cuando el paciente ya tuvo una lesión previa, y eso entra en la historia clínica, generalmente el pie que se daña debería de ser el pie donde ya tuvo una lesión, porque se altera la biomecánica del pie. Pero muchas veces lo que sucede es el efecto, digamos, de doble tracción que tienen los medios de los vehículos, que las llantas delanteras son las que se dañan porque son las que más se utilizan. Entonces, cuando el paciente pasa a utilizar más el pie que no está dañado, ese es el que se daña y llega con la historia. Doctor, fíjese que ahora es el otro, el que tengo dañado. Entonces, eso es importante y hay que revisar los dos pies, ¿verdad? Y de hecho, en la consulta hay que revisar los dos pies, no que llega por uno y no revisamos el otro. Hay que hacer un examen eh, de la biomecánica del pie, de la forma de cómo se camina el paciente. Ustedes ya saben cuál es la biomecánica del pie, baropodometría y todo lo demás. Y tiene que hacer un examen dermatológico, vascular y neurológico, ¿verdad? Eh, el tratamiento quirúrgico básicamente tiene las 4 D: debridamiento, desinfección, descarga y descartar osteomielitis. Hay que tratar la osteomielitis. Descargarlo no para que camine, no para que apoye el pie. En mi caso, cuando son moderadas, infecciones moderadas severas, ¿verdad? Inclusive con infecciones leves, yo no permito que el paciente ponga su pie tempranamente hasta controlar esa infección, porque si no se va a diseminar en forma ascendente, ¿verdad? Entonces hay que debridarlo, destecharlo, remover los focos de osteomielitis, hacer amputaciones menores para evitar llegar a las amputaciones mayores. El abordaje global, ahí está el principio del manejo de las úlceras de pie diabético. El abordaje global, el control de la diabetes, de las patologías concomitantes. Sabemos que un paciente que tiene una patología cardíaca, hepática o renal, pues tiene más chance de evolucionarnos mal, ¿verdad? Y asegurarnos de un adecuado aporte sanguíneo, tratar la úlcera en forma adecuada. Todas las acciones van dirigidas a evitar la amputación mayor, ¿va? Hay que corregir la glicemia, revascularizarlo, utilizar apósitos y evitar que el paciente se ande apoyando desde el inicio para evitar que esta infección se disemine. El gol estándar de tratamiento de la infección, hay dos enfoques: el debridamiento agudo, que se realiza con un bisturí sin anestesia, un pie neuropático y que se maneja ambulatorio, y el debridamiento quirúrgico, que se realiza en sala de operaciones con anestesia, un bloqueo, ¿verdad? O con anestesia general, ¿verdad? Dependiendo de la condición del paciente, para poderlo, poder controlar el problema infeccioso y evitar llegar a una amputación. Ahí están los sitios que se deben bloquear, ¿verdad? Nosotros tenemos que bloquear el nervio eh, ciático y el nervio femoral, ¿verdad? Básicamente esos 5 puntos en el pie, ¿verdad? El nervio peroneo superficial, el peroneo profundo, el sural, tibial posterior, el nervio safeno. Eso es lo que tenemos que hacer, un bloqueo básicamente en el tobillo cuando el paciente pues tiene todavía sensibilidad conservada. Y tenemos nosotros que es prioritario pues hacerle un examen vascular, es prioritario en el paciente de emergencia, ¿va? El índice tobillo-brazo, la presión sistólica del tobillo, con donde no voy a entrar con muchos detalles porque son motivos de charlas diferentes, ¿verdad? Índice de brazo,
Eso es bien importante, ¿verdad? Tenemos también este, eh, el famoso TAP, que no está aquí en esta gráfica, que es tiempo de deterioración pedal, que la onda sanguínea, cuánto tiempo se tarda en llegar a la posición distal, ¿verdad? Y tenemos también lo que es la tensión transcutánea de oxígeno, ¿verdad? Eh, es importante el control metabólico, eh, las pruebas de diagnóstico cardiovascular, la terapia sistémica de reanimación, cirugía urgente, ¿va? Tratar las comorbilidades, que es lo que hablamos anteriormente. En los estudios de laboratorio, pues el hemograma, eh, la velocidad de sedimentación, el PCR, cultivo, son importantes. Algunas veces se toma biopsia de hueso. El grado lesional es importante para tomar los cultivos para establecer el tipo de antibiótico que vamos a utilizar. Las infecciones necrosantes son un motivo de urgencia médica y de ingreso hospitalario, que hay una amenaza de amputación o muerte. Este es un caso clínico de un paciente que llegó con un cuadro avanzado y que terminó en una amputación menor, ¿verdad? Entonces, este paciente volvió a caminar, gracias a Dios. Fíjense que la infección, si ustedes son observadores, ya llegaba a la pierna, pero abrimos los compartimentos del pie y, y, y si logramos que este paciente pudiera volver a deambular con una bandadera. Pues ahí están los procedimientos, el proctubón, que es importante en el examen físico para determinar si hay o no hay infección de osteomielitis, remover los focos de osteomielitis, un buen derivamiento quirúrgico. Después pasar a usar las terapias, tratamiento, los comienzos, tratamiento convencional cuando ya se han mejorado, las terapias intermedias como la, la terapia de presión negativa que ustedes ya conocen, el uso de apósitos, una terapia convencional, el aginato, las espumas que contienen antibióticos y las terapias avanzadas, pues tenemos nosotros los factores de crecimiento que podemos utilizar para, para ayudar a la cicatrización ya cuando la infección se ha controlado y queremos ayudar a una cicatrización rápida. Ahí tenemos las descargas que ustedes ya todos conocen, ¿verdad? Pero que a mí no me gusta utilizarlas cuando el paciente está en fase aguda porque puede diseminar la infección, ya cuando el paciente pues ya, porque recuérdense que el paciente tiene que estar en movimiento para consumir los niveles de glucosa que tiene en sangre, ¿verdad? Y es importante porque también ayuda a la rehabilitación temprana. Eso es importante, pero cuando hemos controlado la infección, ¿verdad? Ahí tenemos lo que ustedes ya conocen, las botas, las plantillas, eh, las órtesis de silicón, ¿verdad? Y tenemos casos, y también en algunos casos pues hay que hacer la corrección de las deformidades, ¿verdad? A través de la cirugía plástica. Tenemos que también hacer la tenotomía dorsal, plantar, para evitar que estas tipos de lesiones reincidan en el paciente con pie diabético. Es bien importante, ¿verdad? Aquí tenemos que hay que drenar los abscesos, lo que decíamos anteriormente, la resección ósea, ¿verdad? Tenemos que nosotros drenar ese síndrome compartimental que nos hacen los pacientes diabéticos, ¿verdad? Porque eso es lo básico. Y tenemos también remover los focos de osteomielitis para evitar que esto se propague. Ahí tenemos un caso ahí donde hemos controlado la infección y removimos una parte del hueso afectado. Pues tenemos la cirugía, el tratamiento de la osteomielitis para que el paciente cicatrice más rápido es quirúrgico, ¿no? Los antibióticos, existen estudios en Europa donde hablan sobre el manejo conservador por 12 semanas, pero pues San Elián, la escuela mexicana habla sobre la intervención quirúrgica inmediata, ¿no? Todos los cirujanos, pues, yo soy intervencionista, no me gusta ver un foco infeccioso, pero tenemos que seguir las guías internacionales y tenemos también que seguir las guías que hay en intrapaís, ¿verdad? Cada uno de acuerdo eh, a las condiciones y a las necesidades que tiene el paciente, la población, y todo eso es bien importante, ¿verdad?
De ahí tenemos que dar antibióticos siempre, ¿va? Hay con algún tipo de antibióticos que se mencionan, infecciones leves, la quinolona, la cefalosporina, líneas moderadas, ¿verdad? Clindamicina, la amoxicilina más ácido clavulánico, pero cuando ya son infecciones severas, con piperacilina, picarcidina, carbapenem, pero tenemos que apoyarnos siempre en el infectólogo, ¿no? Y tomar cultivos, pero es bien importante. De ahí tenemos los medicamentos que se utilizan con el paciente diabético. Recordemos que el paciente diabético tiene cuatro malas cualidades. Es inmunodeprimido, tiene tendencia a inmunodeficiencia, tiene problemas de hipercoagulabilidad y tiene acidosis metabólica. Entonces nosotros tenemos que dar, como hay hipercoagulabilidad, y polipemiantes, vasodilatadores para mejorar la circulación. ¿Va? Tenemos que dar, cuando tienen la famosa neuropatía, los neuromoduladores, los antiagregantes plaquetarios, a los cardiólogos. Y bueno, a mí en particular me gusta tener anticoagulado al paciente para ayudar a mejorar la circulación, porque son pacientes que están predispuestos a tener un infarto o tener un accidente cerebrovascular o una trombosis, inclusive cuando se inmoviliza el pie, definitivamente, porque tiene que entrar después de controlar la infección a movilizarse tempranamente, porque no puede hacer hasta una trombosis venosa profunda. Entonces tiene que recibir pues movilización temprana luego después de que fisioterapia, ¿verdad? Las vitaminas son importantes. La vitamina C, ha comprobado un estudio del doctor David Armstrong que la vitamina C ayuda a debilitar la pared de las bacterias e inclusive, bueno, es lo que ya se sabe tradicionalmente que ayuda a la regeneración de los tejidos. Ahora tenemos medicamentos que recomiendan el Diabetes Food, que los inhibidores de la SGLT2 que eliminan glucosa en orina para ayudar a controlar, a disminuir los riesgos cardiovasculares y renales y los análogos de las incretinas que ayudan a mejorar pues, el funcionamiento pancreático y el control de la glicemia. Tenemos casos de osteomielitis de mis hospitales, donde hemos removido solo el foco infeccioso y los pacientes pues han sanado, gracias a Dios. Ahí tenemos casos, por ejemplo, este caso que tienen ahí de este paciente que tiene ese pie, ese dedo hallux negrito, pues lo debridamos y ustedes ven que ahí era un pie neuropático porque tenía fracturas, un pie, no se ve bien ahí. Estoy recién terminando de trabajar de un domicilio. Entonces, nosotros tenemos que tratar, generalmente el paciente neuropático pues eh, puede tener buena circulación, ¿va? Pero en algunas ocasiones, pues para mí 50 y 50, ¿va? En algunas ocasiones pues tiene mala circulación, pero no hay que quedarnos, hay que hacerles el examen vascular, que como hablamos al principio, ¿va? Para determinar que haya buen riego sanguíneo y buena cicatrización, porque todo depende del riego sanguíneo, no de lo que le pongamos, ¿va? Al pie diabético lo que le ayuda es lo que se le quita, no lo que se le pone, ¿va? Entonces tiene que tener un buen aporte sanguíneo para que cicatrice. Entonces en la terapia tópica dice que la plata tiene algún beneficio, ¿verdad? Factor estimulante, no utilizar terapia de presión negativa para tratar las infecciones. Hay algunos médicos que lo utilizan, yo en lo personal no lo ocupo, algunos sí lo ocupan. ¿Dónde tengo la Puede, puede la tabla? ayudar, puede ayudar en algunas ocasiones. He visto algunas prácticas y algunos estudios donde hablan sobre el uso de presión negativa, pero en lo personal prefiero eh, utilizar terapia de presión negativa luego que sea utilizado, de que sea controlado la infección para que haya una buena cicatrización, asegurarnos de un buen aporte sanguíneo. La terapia de presión negativa, pues va a depender del tamaño, de la profundidad de la úlcera, por cuánto tiempo se va a utilizar, ¿verdad? Y entonces lo que se recomienda es la terapia de presión negativa, ¿verdad? El Diabetes Food recomienda la cámara hiperbárica, que son de terapias recomendadas y comprobadas, la aplicación de plasma internacional ya para cicatrizar, el octasulfato de sacarosa, que es un azúcar, ¿va? En la membrana placentaria pulverizada o pasada por línea de frío, ¿va? Que se utiliza en los Estados Unidos, hay protocolos en Arizona, donde inclusive la terapia larvaria que se utiliza para ayudar a debridar el tejido, ¿va? Es importante, pero tiene que haber protocolos de manejo, ¿verdad? Tiene que haber capacitación profesional, ¿verdad? Es importante para evitar las amputaciones
mayores. El tiempo de cicatrización generalmente es hasta 12 semanas y 3 meses cuando son úlceras menores de 10 centímetros. Cuando son úlceras entre 10 y 40 centímetros se tarda hasta 5 meses y cuando son mayores de 40 centímetros, pues, y dependiendo de la localización anatómica, de los factores agravantes, ¿verdad? Como es el edema, eh, y además las comorbilidades va a depender también el tiempo de cicatrización, ¿verdad? Ahí tenemos un paciente donde nosotros tenemos que saber que con solo una parte del pie podemos caminar y por eso es el motivo de que debemos de hacerle énfasis al paciente, comunicarle de que si pierde parte de su pie, pues eso no quiere decir que no va a caminar. Este paciente llegó al hospital donde trabajo y se quitó los zapatos y ahí estaba con una úlcera plantar, pues él caminando con esos dos pies y con ese bastón que era una rama de un árbol, ¿verdad? Y luego ese envoltorio ahí verde es importante porque mantiene la temperatura del pie y aparte de eso dicen que porque protege del polvo de los insectos y de todo eso, ¿no? Cucarachas o ratones y todo eso, moscas. Entonces, pero lo más importante es que hay que mantenerlo cubierto porque eso ayuda a mantener la temperatura del pie. La velocidad de cicatrización pues se mantiene, ¿verdad? Porque nosotros damos un pie que no está bien vendado, la cicatrización va a ser más lenta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que los requisitos para que nosotros podamos manejar en forma adecuada un pie diabético es la formación profesional, crear equipos multidisciplinarios entre podólogos, cirujanos vasculares, todos los diversos niveles que mencioné anteriormente y que deben de establecerse protocolos de manejo y adaptados a cada región, ¿verdad? La educación también del paciente es importante. El paciente tiene que conocer la enfermedad, tiene que aceptarla, conocerla, tratarla y convivir con ella. Eso tenemos que hacerlo eh, en forma concreta con los pacientes. A través de otros aquí, yo he trabajado con el Club de Diabéticos aquí en El Salvador. Tenemos Club de Diabéticos donde se le da educación a los pacientes que son diabéticos que no han tenido lesión y a los que ya tuvieron, ¿verdad? Que charlas cada 15 días sobre lo que es la enfermedad, ¿verdad? Hacerles énfasis de cambio de estilo de vida, ¿verdad? Y el control metabólico y los principios básicos de la cirugía general, pues deben ser aplicados al pie diabético. Ahí esas fotos estamos con maestros allá de México, no está el doctor Saldarini, que algunas veces pues ha andado por allá con los maestros compartiendo, pero ahí estamos sí, con algunos expresidentes de la Asociación Mexicana de Pie Diabético, de la cual yo he formado parte y entonces, bueno, eso es todo lo que yo tenía que compartirles. Yo les agradezco la oportunidad que me dieron y si tienen alguna pregunta, pues, y muchas gracias, Ariana, muchas gracias, doctor Saldarini, muchas gracias a todos los Gracias a vos. audibles y pues un saludo a todos el pueblo argentino querido por nosotros acá en El Salvador. Ok, Bueno, acá hay una pregunta. ¿Pacientes tipo 2 es lo mismo, son diabetes con las mismas características? sí, o sea, la diabetes tipo 2, ¿no? Diabetes tipo 2. Ujú. Muchas veces se recomienda colagenasa. ¿Qué pensás de esto? Sí, muy bien. O sea, sí se puede dar. O sea, recuérdense que las proteínas que quiere compartir pantalla. Las Sí, proteínas son importantes, ¿no? En la dieta siempre viendo la función renal, ¿verdad? eh, en pacientes amputados, eh, ¿qué tipo de calzado, walker, qué recomendarías? Sí, bueno, pacientes amputados, bueno, pacientes amputados, pues por lógica tienen que hacerle me está Maleta. hablando de una amputación menor, ¿no? Me está hablando porque las amputaciones menores son abajo del tobillo, ¿verdad? Porque ya de la rodilla, pues tiene que tener prótesis, ¿verdad? Bueno, los zapatos pues, tienen que ser de acuerdo a una plantilla, ¿verdad? Los zapatos generalmente para diabéticos que son comprados de forma, digámoslo ahí, aleatoria, o sea, esos zapatos pues no aplican. Generalmente pues hay que mandarlos donde el podólogo para que
le tome la plantilla y le haga el zapato adecuado, ¿va? ¿De acuerdo? O O, férula. o de los ortesistas, de los ortesistas. Pero me está hablando de los pacientes con amputaciones menores que todavía están en proceso de cicatrización, porque ahí no pueden utilizar zapatos, sino que tal vez con lo que usted dice, pues una bota hasta el tobillo, un sistema Walker para que el deambule, ¿va? De acuerdo, que es lo que generalmente se ocupa, un sistema Walker. Respondida mi pregunta, eh, Perfecto. ok. Federico, ¿querés hacerle alguna pregunta? La verdad que ha estado todo muy claro, pero sí, ya que estamos en lo que es eh, descargas y demás, cuando vos tenés un mal perforante plantar, ¿no es cierto? Una úlcera plantar, eh, ¿utilizan el FOAM ustedes para hacer las descargas? ¿Utilizan, si el mal perforante está en el antepié, utilizan sandalias de descarga anterior? ¿Qué Ah, ok. tipo de descarga se Ok, utiliza, sí, un doctor? zapato, existen unos zapatos que ustedes ya conocen, ¿no? Que tienen, que son un poco más altos de atrás y son un poco, tienen digámoslo así, un tacón más grueso de la región de los, porque generalmente las úlceras son en el antepié, ¿no? Entonces hay que descargar el antepié, hay que dejarlo en el aire y hay que presionar sobre el medio y el retropié, ¿no? Entonces, y al revés, ¿verdad? Hay que quitar la presión la región del calcáneo, se deja para hacer la descarga entre el medio y el antepié. Hay que dejar libre digamos, el calcáneo, las úlceras del calcáneo, y hay que dejar libre la región de esta tarsofalángica en los casos de las úlceras en esa zona, con ese tipo de zapato que dice el doctor Saldarín. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dejarías el yeso, por ejemplo? Hablaste del yeso también, en un paciente con una úlcera en el retropié o retrocalcanear. Un yeso de contacto total, porque el yeso de contacto total generalmente, pues, bueno, nosotros acá nos es difícil eh, adquirirlos, ¿no? Porque las compañías no nos las traen. Entonces, Ajá. pero sí yo he utilizado yeso de contacto total y generalmente tiene que tener varias, ¿cómo se llama? Indicaciones, ¿no? En primer lugar, tiene que tener buena vascularidad, no tiene que haber infección. Y luego, pues, no tiene que haber ni infección de tejidos blandos ni osteomielitis, tenemos que descartar eso. Si una úlcera se puede utilizar aproximadamente ¿qué? De 4 a 8 semanas. Y eso. Ajá. En los casos muy, digamos, complicados, ¿cuánto tiempo tomarías con el Doppler eh, para el pie? O sea, después de la revascularización, ¿cuánto tiempo? Así entiendo. Sí, ¿cómo usarías el Doppler, etcétera? Ok, bueno, al paciente que está con una úlcera, que hay que estarlo checando, pues por lo menos después de una revascularización, habría que verlo semanalmente inicialmente, ¿va? Por lo menos unas 2 o 3 veces y luego eh, pues dejarlo cada 3 meses, ¿ya? Para poderle dar un seguimiento adecuado, para evitar. Y hay que anticoagularlo también, ¿no? Hay que darte agregantes plaquetarios, los hipolipemiantes, ¿verdad? Cada 3 meses después de revascularizarlo. ¿Ok? Cada 3 meses después de revascularizarlo y cada 3 meses después del proceso infeccioso. Podríamos darle, si el paciente está bien, pues hasta 4 o 6 meses, ¿verdad? En un paciente amputado, digamos de rodilla, porque yo tengo una paciente así, la prótesis, eh, ¿qué indicarías vos? ¿Qué tipo de prótesis, etcétera? Porque yo tengo una paciente que se hizo una prótesis que fue hecha especialmente. ¿Qué indicarías en este tipo de...?
¿O Pues, cuánto tiempo después le recomendarías esa prótesis? ok, tiene que estar cicatrizado, ¿cómo se llama? Totalmente el muñón, ¿verdad? Y tú has hecho una pregunta bien, un tanto difícil para mí, porque yo soy cirujano general. Entonces, el manejo es multidisciplinario, ¿no? Entonces, depende cómo lo vea el ortopeda, pero recuerda que tiene que el paciente comenzar a movilizarse luego, tempranamente, para evitar, para ayudar a controlar la glicemia y para evitar de que el paciente haga los músculos se debiliten, ¿verdad? Y retarde la rehabilitación, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Y pues su chequeo cardiovascular es importante. Ahí habría que referirlo al ortopeda, Adriana, para que él lleve es un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Y de acuerdo a las comorbilidades que el paciente tiene, también se le va a indicar la prótesis. Ujú. Hola, Sí, hola, Sí, sí, sí. hola, ¿qué tal? Soy Sandra acá de Bariloche. Bueno, yo tuve un caso bienvenida. una vez, ¿cómo estás? Tuve un caso una vez de un paciente diabético, amputado, ¿sí? Y comenzaron, o sea, este paciente era diabético, amputado y con diálisis. Se recupera este paciente de la amputación y todo, y va a empezar a comenzar con la prótesis, que comienza con la prótesis. ¿Y qué pasaba? Al ser dializado, se le dematizaba demasiado la otra pierna, que era por la diálisis. Y yo justo me iba de viaje y bueno, festejando que le llegaba la prótesis y todo este tema, eh, cuando llego de viaje me encuentro con el paciente con el otro pie, digamos, la otra pierna, el pie totalmente, todos los dedos destrozados. Y digo, ¿qué pasó acá? Pues yo cuando me había ido había encontrado, había dejado al paciente con la amputación y ya por festejar que le había llegado, digamos, la prótesis para empezarla a usar. Y cuando llego me encuentro eso, digo, ya, sí, ya empecé con la rehabilitación, Sandra, todo. Ajá, empezó con la rehabilitación. ¿Y qué pasó acá? Porque cuando yo me había ido, el otro pie estaba sano, estaba bárbaro, se estaba recuperando. O sea, yo le atendía esa sola pierna, estaba bien. Y no sé, Sandra, vio que yo ya empecé con la rehabilitación y todo este tema, ¿qué había pasado? Una kinesióloga, ¿sí? Que hacía plantillas, le pone en la zapatilla de fútbol 5, esas que se juegan de fútbol de salón, ¿sí? Le había puesto una plantilla muy finita adentro de esa zapatilla y le había puesto una puntera y una talonera con la silicona que le había puesto para el buño para que no se lastime con la prótesis. Eso, al ser una zapatilla tan angosta, agregándole esa plantilla y agregándole la puntera y la talonera, ¿sí? Le provocó que le costó la otra pierna, quedó amputado de las dos piernas porque le reventó el pie. Porque, claro, al hincharse tanto, digamos, el pie con el tema de diálisis y todo esto, sí, le provocó lesiones que le costó la otra pierna. Entonces, esto a veces, cuando el paciente empieza con la rehabilitación, cuando se le amputa un pie o se le amputa una pierna o lo que sea, siempre dejar en claro cómo empieza la rehabilitación, porque a veces hasta los mismos profesionales kinesiólogos, sí, o fisiatras, que algunos son los que también se dedican a hacer esto, pueden cometer errores que al paciente, hoy por ejemplo ya este paciente no está en este mundo, se murió, sí, después de las dos amputaciones y con diálisis, le complicó el cuadro, hoy ya no lo tengo en este mundo, se murió. Entonces, a veces uno como podólogo puede hacer, digamos, un buen trabajo o tratar de, como ya te digo, o sea, yo llevé ese pie hasta que me fui de viaje un mes. Cuando volví, me encontré con un pie totalmente destrozado, ¿no? Hecho por una mala praxis de un kinesiólogo. Este paciente cuando me dice qué pasó, cuando me explica y cuando le veo la zapatilla, que lo estaba haciendo digamos, la rehabilitación, me quería morir. Me dice, está mal esto, Sandra, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, no sé.
pero bueno, vaya y dígale a la kinesióloga que esto no lo vuelva a hacer porque realmente esto fue una mala praxis en realidad. Cuando le preguntó a la kinesióloga le dijo, pero yo no fui, fue mi secretaria que hizo esto. O sea, mira la excusa idiota que le dio la kinesióloga, ¿no? Fue la secretaria que le hizo la plantilla y le había puesto todo eso. Es como si yo mandara a hacer una uña encarnada a mi secretaria. Por supuesto, no lo va a saber hacer. Entonces, esto de estar atento siempre con el tema de una rehabilitación, no solamente por ahí los que son los diabetólogos, los cirujanos que hacen todas estas praxis, sino estar también el podólogo, a veces que somos los que más cercanos estamos al pie, que llevamos al paciente también, ¿no? Para cuando empiece con la rehabilitación y, qué sé yo, poner ítems o ayudar también a que esto sea evitado, ¿no? No sé si se escuchó. Sí, ok. Yo escuché. Sí. Puedo hacer un comentario. Ahí la cuestión es que hay factores agravantes como el edema y si este paciente tenía insuficiencia renal, pues y diálisis. El edema es un factor agravante que puede llegar a causar amputación, ¿no? Entonces, pero si le ponemos un zapato, eh, una órtesis que no es adecuada, entonces no puede causar este problema, pero en general en sí, lo que nos produce las lesiones en el pie es la enfermedad, ¿verdad? Que la enfermedad llega un momento en que la insuficiencia renal puede ser difícil de controlar, ¿verdad? Entonces, a ese paciente solo le damos tratamiento paliativo. Entonces, nosotros tenemos que hacerle énfasis al paciente que nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Pero la enfermedad es la que se encarga porque es un descuido, una diabetes mal cuidada produce amputaciones, ceguera, insuficiencia. Sí, sí, seguro. Justamente por eso era un paciente delicado, porque cuando ya le habían amputado la otra pierna, comienza con diálisis y bueno, llegó la prótesis, agregado todo esto, o sea, nunca se puede comenzar una rehabilitación con ese tipo de calzado, o sea, nunca se puede indicar ese tipo de calzado para empezar una rehabilitación, por empezar. O sea, fue maltratado, digamos, pero bueno, por eso uno a veces lamenta, ¿no? Cuando se pierde una vida, uno trata de salvar, o sea, cuando uno tiene un paciente diabético, por supuesto lo cuida y trata de que no haya ninguna amputación, justamente. Pero, y es esta, digamos, tarea interdisciplinaria entre los profesionales, el podólogo, o sea, se arma todo un grupo justamente para evitar que el paciente llegue a mayores o que llegue a las instancias de amputación. Pero bueno, no muchas veces, a veces cuando no hay equipos bien formados y todo esto, la falta de información o no estar al 100%, no digo al 100%, pero sí con los cuidados óptimos para el paciente diabético que es tan delicado, complica la situación, digamos. Bueno, yo trabajo con niños y al principio, hace 25 años que trabajo en el hospital, al principio teníamos muchas escaras en los chicos, porque eran chicos diabéticos y logramos, por suerte, tener mucho más control. Hacíamos un debridado y después lo citábamos cada semana para ir controlándolo. Este, ¿Qué recomendás en los niños, Edgar? Sí, mire, aquí es otro capítulo, ¿va? Porque aquí entra el cirujano pediatra. Ujú, Entonces, ya entramos a un equipo multidisciplinario. Pues tenemos una úlcera que está infectada, pues hay que debridarla, definitivamente, ¿verdad? Pero ahí va la interconsulta con el cirujano pediatra, algunas veces el cirujano plástico, ¿verdad? De la ujú, cuestión del manejo de este tipo de úlceras, ¿verdad? ujú. Pero los niños tienden a cicatrizar mejor, ¿verdad? Tienden Sí, ¿verdad? Entre más joven es la persona, pues la- la- el sistema regenerativo del organismo es más veloz, ¿verdad? Metabolismo. ajá. Bueno, al doctor lo tenemos en el grupo, en los dos grupos, y
cualquier consulta que le podemos hacer, lo podemos hacer desde el grupo también. Ok. Eh, y doctor, también hace cursos online para podólogos, etcétera. Cursos online, no, bueno, no, yo no estoy, ¿cómo se? Cursos online, no tengo conocimiento. Nosotros aquí la podología, aquí en este país, pues no está, no existe podología, está en primer nivel, digamos. Entonces, no está en el nivel que están ustedes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ustedes tienen otro Atención nivel. primaria nomás. Sí, Entonces, exacto, exacto. Sí. acá pregunta la podóloga Omi, pacientes de tipo 2, ¿es lo mismo? ¿Son diabéticos con las mismas características? Sí. Quizás habla de qué tipo de tratamiento hay en los pacientes tipo 2. Tipo 1 sería insulino. Ah, ok, sí. ¿Mm? Actualmente los pacientes con diabetes tipo 2 se recomiendan los análogos de las incretinas, ¿verdad? Y tenemos también los inhibidores de la absorción de glucosa a nivel del túbulo proximal renal para disminuir el riesgo cardiovascular y renal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que generalmente recomiendan las guías de la Asociación Americana de Diabetes. Ya los otros medicamentos como la metformina y aquellos medicamentos que las sulfonilureas y todas esas cuestiones, pues la verdad es que estos productos tienen un precio más alto, ¿no? Entonces, pero generalmente la mayoría de la población o en algunas, ¿qué le quiero decir yo? Algunos sistemas de salud, ¿verdad? Como en Europa, en los Estados Unidos, continúan a utilizar por los costos que tienen los gobiernos en la enfermedad los medicamentos, digámoslo así, ya convencionales. Pues ya otros medicamentos ya quedan para la población que tiene más acceso, pero que deberían de utilizar. Yo creo que en un futuro sí van a llegar a ser de uso común, ¿verdad? Cuando se abaraten los costos porque las inversiones en salud de los gobiernos, pues no acompañan el crecimiento poblacional, ¿verdad? De acuerdo. Con respecto a lo que habías dicho, que no hay carrera de podología en El Salvador, ¿cómo podríamos colaborar interviniendo los podólogos, tanto de Argentina como de otros lugares, para eh, poder tener contacto, digamos, con pacientes de otros Ok. lugares? Ok, existe una asociación de pie diabético acá en El Salvador. Yo te voy a enviar ¿cómo se llama? La información para que tú entres ahí y nos ayuden de esa manera ustedes acá, ¿de acuerdo? Porque a nosotros nos toca que salir, sobre todo a los médicos, a capacitaciones afuera del país. Y estamos también en esa asociación, pues, intercambiando conocimientos y algunos estamos agregados a la Asociación Internacional de Cirujanos, a Diabetes Food, ¿verdad? A la Asociación Mexicana de Diabéticos. Entonces, estamos intercambiando conocimientos en ese sentido y también tenemos participación de Argentina también ahí con Mm. el Braver y Gabriela Carro y algunas otras personas que también pues entran en el intercambio de conocimientos con los que estamos un poco más actualizados en eso y empapados. Y que continuamente queremos intercambiar mundialmente también, ¿no? Acá hay una pregunta, dice, entiendo que el yodo providona evita la regeneración del tejido. Sí, se ha comprobado que el yodo causa una lesión de los fibroblastos, ¿no? Entonces lo daña en un 40-50%, no se debe utilizar. Y también la clorexidina en un 20-30%. Pero algunas veces, pues, cuando las infecciones son graves, podría utilizarse para lavar nada más, pero cuando sabemos que hay mucha destrucción de tejido, pero generalmente, por lo general, no se utiliza en forma rutinaria. O sea, en medicina es como me decía un profesor, es como en el amor, va. Ni siempre te voy a querer, ni siempre te voy a dejar, va. Entonces, no, ni siempre ni nunca, o sea, siempre existe un intermedio.
Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta que quieran hacerle al doctor? Y en esos casos, ¿qué utilizan? Pregunta Mari Jojo. Ok, buena pregunta, la pregunta del millón. Bueno, allá en Estados Unidos dicen, allá donde ellos existe la ciencia, allá en otros países, allá estamos hablando del este, de los Estados Unidos, Canadá, Europa, dicen, hay que utilizar para lavar el pie agua del grifo, que supuestamente viene, en algunos lados viene sin microondas, solución salina o agua bidestilada, normalmente que es lo más accesible, ¿verdad? Pero yo utilizo en lo personal la solución superoxidada de pH neutro, que es la solución salina pasada por electricidad. Entonces, eso pues ayuda, tiene un mayor poder antimicrobiano, inclusive utilizo el Jetox, que probablemente ya lo deben de conocer, que es el oxígeno a presión hidráulica, que se conecta en una IE, la solución salina con el oxígeno, y entonces va a presión, lava y debrida la úlcera que está infectada. Yo lo utilizo a diario en mi consultorio. Por cierto, si no estoy equivocado, parece que alguien de Argentina, allá en Israel, es lo que utilizan en Israel para eh, lavar las heridas, ¿no? Israel está constantemente en guerra, entonces ese sistema lo utilizan allá. Entonces, pero la solución superoxidada de pH neutro era una solución que utilizaban los astronautas en el espacio y que se daban cuenta que les esterilizaba, pues. Porque, quiero decir, esterilizaban las cosas con electricidad. Entonces, pero se dieron cuenta que en el espacio, pues supuestamente no hay agentes antimicrobianos. Entonces eso se utiliza y es muy bueno, pues tiene el nombre del microdacin y tiene también el estericide, es muy bueno para curar las heridas. Yo creo que ustedes deben de tener microdacin por ahí en Argentina, ¿no? Existen gel y existen spray. También la polihexametileno vivanida, que es una solución antimicrobiana que también se puede utilizar. Que es con la que sirve como colutorio dental, inclusive microdacin también, y lo utilizan para limpiar también los lentes de contacto, ¿verdad? La polihexametileno vivanida, que también inclusive vienen en apósitos de espuma, que tiene un efecto antimicrobiano. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces, gracias, doctor, por habernos dado tan excelente disertación. Seguramente, como todos les digo, seguramente lo vamos a convocar nuevamente porque tenemos muchas este, otras preguntas, pero algunos no se acuerdan. Y bueno, gracias a los presentes, Federico, Enrique Ruiz, y todos los presentes por haber compartido esta disertación. Bueno, nos vemos y muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer, verdaderamente, desde El Salvador. Así que, bueno, un Mis, placer. mis disculpas por, por los atrasos del apoyo de la tecnología y porque, bueno, ahí estamos para servirles. Bueno, Muchísimas gracias a las dos. Feliz noche. un abrazo grande. Un Igualmente, abrazo. gracias. muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos encontramos con acupuntura la semana que viene, ¿sí? En podología. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias, Adri. Chao.